¿Ya? Hemos hecho lo que es el proceso de la ventilación. Hemos pasado por la vía conductora, que hasta dónde era la vía conductora, ¿se acordarán? ¿Dónde comienza la vía respiratoria? Bronquiolo respiratorio, ya ahí. No, respiratoria, bronquiolo respiratorio. Entonces, hemos pasado la vía conductora, bronquiolo respiratorio, acinos, hemos llegado a los alvéolos, se ha hecho el proceso de difusión, ha entrado el oxígeno, ha salido correctamente el CO2, muy bien, no ha habido ninguna alteración acá en lo que es la barrera hematogaseosa, todo correcto, ha habido un correcto flujo sanguíneo, todo eso tiene que involucrar para que haya una correcta difusión también. Todo eso ha pasado. ¿Se acordarán que influía en la difusión? Pues el espesor de esta membrana, la diferencia de presiones que hay, la constante de difusión y la cantidad de área de superficie, ¿no? Cuanto más superficie, pues pasaba más oxígeno. Entonces, todo esto ha pasado muy bien, los conductos no han tenido ninguna obstrucción, ha llegado bien el aire, se ha transportado correctamente hacia el músculo, pero ahora el músculo pues tiene que utilizarlo. Tiene que pasar ahora esa sangre hacia los tejidos, porque si no pasaría esa sangre a los tejidos, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipoxia tisular, ¿ya? Entonces, para que el oxígeno pase correctamente al músculo, en este caso al músculo, para que sea utilizado y se pueda hacer, el músculo pueda moverse, pues tiene que haber una adecuada presión de oxígeno, tiene que haber, obviamente, ¿qué transportaba el oxígeno? Más la hemoglobina, ¿no? Tiene que haber adecuada cantidad de hemoglobina y tiene que haber, obviamente, el flujo sanguíneo, si no, ¿cómo va a llegar acá? ¿En qué carrito llega? Y aparte, una vez que si todo esto funciona, pero si el músculo no puede utilizar el oxígeno, también esa sería otra causa de hipoxia tisular. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una disminución de la presión de oxígeno? Habría lo que es una hipoxia hipóxica, ¿no? Recordarán ese término, hipoxia hipóxica. Por ejemplo, en el EPOC, cuando vas a la altura hay una disminución de la presión de oxígeno, si hay una alteración de la ventilación perfusión, pues también va a haber una hipoxia, va a haber una disminución de la presión de oxígeno que va a llegar acá. Todo esto se convertiría en causa de hipoxia hipóxica. ¿Por qué? Porque la presión de oxígeno ha disminuido. Ahora, ¿qué pasaría si pues no tengo hemoglobina? Entonces va a pasar lo que es, la llamada hipoxia anémica, que como su mismo nombre lo dice, no voy a tener ese transportador. Entonces, ¿cómo me va a llegar el oxígeno acá? Al músculo. Ahora, ¿qué pasa si mis carriles, donde van los vasos sanguíneos, pues también están alterados? Tampoco me va a llegar el oxígeno acá al músculo. Entonces va a haber esto es lo que es la hipoxia circulatoria. Y va a haber otro tipo de hipoxia, que es la hipoxia citotóxica o histotóxica, ¿ya? Que es lo mismo, citotóxica o histotóxica. Entonces, recordemos, en la primera había menor cantidad de presión de oxígeno en alguna enfermedad pulmonar, alteración, ventilación, perfusión, un EPOC, etcétera. En la hipoxia anémica va a haber menos, el que me llevaba el oxígeno va a disminuir, o sea, la hemoglobina, en una hemorragia masiva, en un shock. Entonces ahí, más que todo en una anemia, ¿no? En una anemia, en una hemorragia masiva, y eso también puede pasar cuando el oxígeno no se une correctamente a su transportador, que sería la hemoglobina. ¿Y esto en qué casos pasabas? Cuando hay una intoxicación ¿qué pasa? Hay una intoxicación que hace que el oxígeno no se una correctamente a la hemoglobina, que es la intoxicación por monóxido de carbono. Si también hay una intoxicación por monóxido de carbono, ese oxígeno no se va a unir a la hemoglobina. O sea, puede haber toda la hemoglobina que quiera, pero no se va a unir, ¿ya? Entonces,
esta hipoxia anémica va a pasar cuando obviamente hay una anemia y cuando ese oxígeno no se puede ir a este transportador, que es cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono. Ahora, también cuando hay, obviamente, cuando el transporte, las cañerías, las vías de transporte están alteradas y no va a llegar al músculo, también va a haber hipoxia, la hipoxia circulatoria. ¿Y esto qué va a pasar? Por ejemplo, si acá hay una isquemia, acá hay un trombo ahí aquí un trombo en la arteria, hay un trombo acá en la arteria que irriga al miembro, entonces pues no va a llegar obviamente la sangre, entonces va a haber una hipoxia circulatoria, ¿ya? Ahí el canal, podríamos decir, el canal ha sido taponado en este caso. Y causa de hipoxia citotóxica. ¿Qué va a pasar en este tipo de hipoxia? Ya hemos visto esos tres. Ahora, ¿qué va a pasar? El oxígeno ha llegado correctamente, todo bien, pero es el músculo el que no puede trabajar con el oxígeno. Es el músculo el que no puede trabajar con el oxígeno. ¿Y esto qué pasa? En intoxicación también. ¿De qué? Intoxicación por cianuro. Esto pasa en la intoxicación por cianuro y también pasa en intoxicación por monóxido de carbono. O sea, en intoxicación por monóxido de carbono. Primero, no se une la hemoglobina y después, lo poco que llega, el músculo se ve imposibilitado de utilizarlo. ¿Ya? Y estas cositas de aquí, también han sido preguntas de residentado médico. Causa de hipoxia citotóxica o histotóxica, que es lo mismo. Pues la intoxicación por monóxido de carbono. Pero tiene estos dos mecanismos, el monóxido de carbono. Pero bueno, en este caso lo pusieron como alternativa hipoxia citotóxica. Entonces ya tenemos, entonces si todo eso está bien, si hay buen transportador, buena presión, buena cantidad de hemoglobina, mis vías están bien y el músculo lo puede utilizar, y he hecho una buena ventilación, un buen intercambio gaseoso, un buen transporte de gases por la sangre y una buena difusión hacia el oxígeno, podemos lograr la función principal del sistema respiratorio, que se acordarán que era que llegue el oxígeno hacia el músculo para poder ser utilizado y el CO2 se ha eliminado al ambiente. ¿Ya? Entonces tiene que hacerse bien todos estos procesos para poder, porque mira, hasta en el último paso, podríamos decir, puede haber hipoxia. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto, podríamos decir, todo este mecanismo complejo que es para que el oxígeno pueda llegar al tejido. Pero a la vez, la respiración tiene que ser controlada, ¿ya? La respiración es controlada de una manera, primero por un control voluntario, ¿no? Si yo quiero, pues ventilo más, si yo quiero, pues ventilo menos, ¿no? Es un control voluntario. Pero también hay otro control, que es el de ahorita, que ustedes están atendiendo, pero no están pensando en que voy a respirar más, voy a respirar menos, no están haciéndolo consciente, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí este control, el control central, ya, para dividirlo así, el control central. Este control central vamos a tenerlo en lo que es el bulbo raquídeo, aquí está, o médula oblonga, ¿no? También llamada así, y la protuberancia anular, que la tenemos aquí, o puente de Barolio. Ya está. Entonces, acá tenemos. En la protuberancia anular se van a ubicar dos centros. Uy, aquí está. Dos centros, ¿no? Ay, ¿por qué esto? Dos centros. Y para que recorremos, en la protuberancia anular se va a encontrar la ritmicidad, podríamos decir, de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y el bulbo raquídeo me va a controlar lo que es la inspiración y la expiración. Para eso en el bulbo pues va a haber núcleos dorsales, núcleos ventrales, ¿ya? El núcleo ventral me controla tanto la ins y la es, no, ya que es inspiración. Ay, esto. Y el núcleo dorsal me va a controlar la inspiración. Esto, bueno,
Lo importante es que sepan que en el bulbo se controla la inspiración y la expiración, ¿ya? Y en la protuberancia, el ritmo, ¿no? Y a la vez también en la protuberancia vamos a tener... Ay, ¿por qué se pinta ahí? En la protuberancia vamos a tener, se acordarán, el centro apnéusico y el centro neumotáxico, ¿ya? El centro apnéusico y centro neumotáxico. Ya, este está más superior y está un poco en el núcleo inferior. Pero bueno, ya. Es importante que, bueno, que sepan que acá están los dos centros. Ya. Estos van a controlar la ritmicidad. Entonces, ¿qué pasa con el centro neumotáxico? El centro neumotáxico, acá tenemos, por ejemplo, cuando el núcleo dorsal comienza con el estímulo te dice al cerebro, le dice, mejor dicho, a través de sus fibras eferentes que van al diafragma, vamos a inspirar, le dice, el diafragma va a comenzar a bajar, comienza la inspiración, hay una rampa, ¿no? Inspira y expiras. Entonces, ¿qué va a hacer el centro neumotáxico? Va a cortar la inspiración, ¿ya? El centro neumotáxico acorta el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio lo acorta. Entonces, si acorta el tiempo inspiratorio, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si se acorta el tiempo inspiratorio? Aumenta la frecuencia cardíaca. Obviamente. Para que se acuerden, neumotáxico, me lo dijo un compañero, neumotáxico viene de neumonía. ¿Y qué pasa en la neumonía? Pues estás hiperventilando. Entonces, recuerden, el centro neumotáxico acorta el tiempo inspiratorio, ¿ya? Entonces, el centro amnésico va a hacer lo contrario. El centro amnésico va a prolongar la rampa inspiratoria hasta a veces más de 15 segundos, ¿ya? Prolonga el tiempo inspiratorio. Por lo tanto, aquí va a haber bradipnia, va a disminuir la frecuencia respiratoria. De apnea, ¿no? Viene de ahí de apnea, de ya dejar de respirar, ¿no? Entonces, recordar. Entonces, vamos, acá en el bulbo raquídeo, ya les he dicho, ¿no? Controla tanto la inspiración y la expiración. Y aquí, en la protuberancia, va a cortar la ritmicidad, la frecuencia respiratoria, tanto que me aumenta o tanto como que me la disminuya de acuerdo a las situaciones en que se encuentre, de acuerdo a enfermedades. ¿Ya? Entonces, esto va a ser mi control central, ¿ya? Mi control central. Ahora, yo voy a tener quimioreceptores, ¿ya? Que van a llevar las señales hacia ese control central para que pues se active o se alargue la inspiración, se acorte la inspiración. Entonces, el quimioreceptor central se va a ubicar aquí, debajo de este núcleo dorsal, se va a ubicar en el bulbo. Entonces, el quimioreceptor central va a estar ubicado en el bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, si le preguntan, ¿dónde están los quimioreceptores centrales? En el bulbo. Único, es el único lugar que tiene a los, tiene quimioreceptores. Está justo debajo del núcleo dorsal. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Y este quimioreceptor central se va a activar preferentemente por el CO2. Pregunta también, se va a activar por el CO2. ¿Ya? Por el incremento de la presión del CO2. ¿Ya? Entonces, si se incrementa la presión del CO2, ¿qué creen que va a pasar? Pues se activa ese quimioreceptor central y tendría que acortar mi inspiración, ¿no? Tengo que acortar para ventilar más, aumentar mi frecuencia respiratoria y pues eliminar el CO2, ¿ya? Entonces, este es mi quimioreceptor central que se va a ubicar en el bulbo raquídeo médula oblonga. En menor, también es estimulada por el hidrógeno, pero principalmente por el CO2. Ahora,
ustedes recordarán pues que, bueno, para llegar hasta acá tiene que pasar, obviamente, si aumentan los niveles aquí, a nivel alveolar, los niveles de CO2, luego va a tener que pasar esto a la circulación, y de la circulación va a tener que pasar la barrera hematoencefálica, y de ahí llegar, obviamente, hacia el bulbo raquídeo, ¿no? Ese aumento de CO2, pero el CO2 no pasa a la barrera hematoencefálica. El que pasa rápidamente la barrera hematoencefálica va a ser el hidrógeno, ¿ya? Cuando el hidrógeno pasa a la barrera hematoencefálica, ¿cómo se llama? Luego, ¿se acordarán de la diapositiva anterior que hacíamos una ecuación que era, partíamos de CO2 y terminábamos en ¿qué? En ion bicarbonato e hidrógeno, ¿no? ¿Se acordarán? Entonces, lo mismo va a pasar, bueno, al revés, mejor dicho, cuando ya haya pasado ese hidrógeno la barrera hematoencefálica, porque recordarán que les dije que el quimioreceptor central detecta el CO2 principalmente. Entonces, ese hidrógeno, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en, siguiendo si hacemos esa ecuación, vamos en retroceso, llegábamos al CO2. ¿No? Es por eso que detecta, por eso que dice que el quimioreceptor central detecta principalmente el CO2. Pero no es el CO2, podríamos decir, el que está acá, sino es el hidrógeno que ha pasado a la barrera hematoencefálica y que adentro de la barrera hematoencefálica se ha combinado pues con bicarbonato, ha hecho la operación inversa y se ha convertido, mejor dicho, en CO2. Y ese es el que detecta este quimioreceptor central. Y eso les digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este receptor central es muy sensible, a diferencia del receptor periférico. Bastan pequeñas modificaciones de hidrógeno, de CO2, para que se active, ¿ya? Para que modifiquemos la respiración. Basta pequeñas concentraciones. A diferencia del quimioreceptor periférico, que tengo que tener una gran variación, una gran caída, mejor dicho, de oxígeno para activar mi estímulo ventilatorio, ¿ya? El quimioreceptor periférico normalmente se activa cuando la presión de CO2 está por debajo de 70, por debajo de 60 se activa más rápidamente, pero por debajo de 70 se activa. En cambio aquí aumenta un poco el hidrógeno, modifica muy poco el pH y automáticamente se activa el bulbo raquídeo para estimular la respiración. Es por eso que en personas que no tienen ninguna patología, el principal estimulador el principal control de la respiración va a estar a cargo del CO2. Es por eso. Porque si no tendríamos que llegar hasta oxígeno de 60 para recién comenzar a estimular la ventilación. Entonces, por eso, en cambio, con CO2, pequeñas variaciones ya automáticamente estimula la ventilación, ¿ya? Ahora, hemos dicho que este quimioreceptor central va a estar acá en el bulbo, ¿no? Acá están los quimioreceptores centrales, en el bulbo. ¿Dónde se ubicarán los quimioreceptores periféricos? Pues tenemos dos ubicaciones, principalmente. Aquí. El cuerpo aórtico. Y acá. En los senos carotídeos, seno aórtico, acá carotídeo. Los cuerpos carotídeos. Estos van a ser nuestros principales quimioreceptores periféricos. Y entonces, si el central detectaba el CO2, el periférico, el oxígeno. ¿Ya? El periférico va a detectar principalmente también va a detectar el CO2, también, pero principalmente va a detectar el oxígeno, los receptores periféricos, tanto el cuerpo aórtico como el cuerpo carotídeo, ¿ya? Ambos detectan el oxígeno. También detectan la caída de CO2. Bueno, el carotídeo no. El carotídeo no detecta la alteración del pH, que digo, ¿ya? Pero los periféricos van a detectar los dos, pero principalmente la caída. Pero como les dije, este quimioreceptor es, podríamos decir, menos sensible que este central, ¿ya? Tiene que caer la presión de oxígeno menos de 70 para comenzar a activarse. Y ya menos de 60 se activa rápidamente, ¿ya? Entonces,
Eso es importante recordar. ¿Por qué? Porque por esta razón es de que nosotros trabajamos en base, o sea, las personas normales trabajamos, nuestro regulador va a ser el dióxido de carbono, ¿ya? En cambio, pero que, bueno, esto como yo les dije, es detectado en el centro, en el bulbo raquídeo, que donde está el quimioreceptor central, detecta la elevación del CO2, o sea, un pH ácido, entonces rápidamente va a estimular el de aquí del bulbo. Si tiene vías aferentes, obviamente va a tener vías eferentes. ¿Y cuál creen que va a ser esa vía eferente? El que hemos visto en la clase pasada, el músculo principal del todo es el diafragma. Obviamente la vía eferente, que es a través del nervio frénico, que va a ir hasta el diafragma, va a ser su vía eferente. Entonces detecta, acá, por ejemplo, tenemos aquí el dibujito, que lo vamos a explicar acá. Tenemos que el CO2, por ejemplo, el CO2 está aumentado, comienza a aumentar el CO2, ¿por qué? Imagínate, hay una alteración, ventilación, perfusión, obstrucción, un EPOC totalmente cerrado, encima no puede ventilar bien, comienza a aumentar el CO2, comienza a disminuir el oxígeno, obviamente si no hay ventilación aumenta el CO2 y disminuye el oxígeno, esto va a pasar a la sangre y pues lo va a detectar. La hipoxia la va a detectar obviamente los quimioreceptores periféricos, ¿no? Aquí tanto en la aorta y tanto aquí en la carótida, ¿ya? Detecta, entonces va a tener, una vez que detectado acá, a través del par 9, que es el glosofaringio, va a llegar hasta cuál era mi quimioreceptor central, el bulbo. Y aquí, a nivel de la aorta, también, a nivel de la aorta va a ir a través del nervio vago, ¿ya? Entonces, detectan aquí la alteración tanto del CO2 como del oxígeno, detectan. Entonces, llegan a través de estos quimioreceptores periféricos. Pero luego también, ¿se acordaban que les dije que obviamente aumenta el CO2? Si el CO2 aumenta, ¿se acuerdan que tenía 3 vías de transporte? Entre ellas también está el hidrógeno libre, podríamos decir ese hidrógeno libre, va a pasar la barrera hematoencefálica y va a llegar ¿hasta dónde? Va a llegar hasta el bulbo, aquí, llega directamente aquí al bulbo, donde tenemos el receptor del CO2, todo eso llega. Entonces, hay un aumento del CO2, entonces, ¿qué va a hacer mi bulbo? A través de las vías eferentes, voy a hacer, o sea, a través del nervio frénico, voy a hacer que se active mi diafragma y haya mayor, que aumentemos la ventilación. Comienza a contraerse el diafragma, comienza a iniciarse el tiempo la inspiración y comienza a haber aumento de la frecuencia cardíaca. Lo estimula, tiempo inspiratorio acortado y para tratar de, obviamente, compensar, ¿no? Obviamente compensar y eliminar el CO2. También van a haber vías que van a los nervios, a los músculos intercostales, también, ¿ya? Que también van a hacer que haya una expiración más efectiva, porque recordemos que los músculos intercostales, los músculos accesorios o de la parrilla también abdominal, era más que todo músculos accesorios de la expiración, se acordarán. Entonces, todo eso trabaja en conjunto. Ahora, no solamente es esto, o sea, no solamente está el control central, los quimioreceptores tanto centrales y periféricos, sino también va a haber otros, podríamos decir, otros receptores que van a también involucrarse o modificar el patrón respiratorio, ¿ya? Que son los mecanorreceptores, ¿ya? Hay varios, hay receptores de elasticidad del pulmón, hay receptores de irritabilidad, hay receptores J y otros, pero esos son los principales, ¿ya? Pero el principal del todo es ese receptor de distensibilidad, ya del pulmón. ¿Se acuerdan que le dije que el pulmón era distensible? ¿No? Pero va a ser distensible hasta un cierto punto, si no va a haber una hiperinsuflación, ¿no? Hay un punto de corte, podríamos decir de volumen dentro del alveolo que te va a detener la inspiración. Y es ahí donde actúa el famoso reflejo de Heringer-Breuer,
Ya, este reflejo se activa cuando ya el volumen corriente, se acordarán que era 500, ¿no? 500 mililitros es el volumen corriente. Entonces, cuando ya llegamos, va aumentando, llegamos a 1500, que es cuando se activa el reflejo de Erin-Brewer, 1500 mililitros. Cuando llegamos a eso, dice, ya no sigas inspirándote, corte la inspiración. Y comienza la expiración. ¿Ya? Entonces, esto es un mecanorreceptor, porque obviamente es detectado por la distensibilidad del pulmón. ¿Ya? Recuerden esto. Este es un mecanorreceptor. Obviamente, estos son los más importantes. Pero bueno, también hay otros receptores que es este. El principal de ellos es el reflejo de Erin-Brewer. 1500. ¿Ya? 1500. Luego tenemos otros mecanorreceptores, ¿ya? Que son un poco menos importantes, pero bueno, también se lo voy a mencionar, hay mecanorreceptores de la irritabilidad, que detecta, por ejemplo, tóxicos, el tabaco, que detecta el aire frío también, y estos hacen broncoconstricción. Ya, son otro tipo de receptores. Luego también hay otros receptores, ¿ya? Hay otros receptores que son receptores que están a nivel de los vasos sanguíneos, los receptores J, ¿ya? ¿Por qué le digo estos receptores J? ¿Qué pasa? Estos receptores detectan la distensión de los vasos, ¿ya? Detecta la distensión de los vasos. Entonces, si nosotros recordamos, a ver, en insuficiencia cardíaca, ¿qué era lo que pasaba? Pues hay congestión, ¿no? Hay congestión, por eso es que hay el asma cardíaca, ¿no? El asma cardiac. Entonces hay congestión, va a haber dilatación de los vasos, de los vasos capilares, vamos, del pulmón. Y esta dilatación de los vasos también es un tipo de mecanorreceptores que va a estimular que uno hiperventile. Por eso está cuando uno está en insuficiencia cardíaca, ese paciente tiene disnea. O una parte porque se ha estimulado estos receptores y otra parte pues porque hay edema intersticial y porque también puede haber también derrame pleural, que bueno, eso ya se verá en la clase de insuficiencia cardíaca, pero este es uno de los mecanismos por lo cual la insuficiencia cardíaca causa esa sensación disneica, ya por estos mecanorreceptores a nivel de los vasos, porque detecta la distensión de ellos, ya. Pero esos son, podríamos decir, menos importantes. El que se ven a acordar es el reflejo de Erin-Brewer. Ese sí o sí. Que a partir de 1500, ¡pum!, me detiene la inspiración. ¿Ya? Entonces, ya ahora hemos visto pues todo el proceso de la respiración, cómo se controla la respiración, y luego vamos a pasar a los principales fármacos que se utilizan en lo que es el sistema respiratorio.